amigas y amigos. Los saludo desde el Complejo Cultural Atlas en un nuevo programa de Geopolítica en el Atlas. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, un tema que está directamente relacionado con la geopolítica y que tuve la suerte hace unas semanas en el ámbito empresario de tenerlos como invitado a Sergio Rossi, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, y a Cristian Desideri, director general de Inversiones para la Defensa. Les doy la bienvenida al complejo, les agradezco que hayan tenido la deferencia de acompañarnos. Bueno, hola Gastón, hola a todos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal, Gastón? Saludos a tu equipo y a todos los que están por streaming acompañándonos. Bueno, bienvenido. También les presento a Luis Gote, que es también un miembro del equipo de Geopolítica en el Atlas, nos acompaña hace un tiempo largo, desde Mar del Plata. Luis, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a Gastón, a Cristian y a Sergio, si me permiten la confianza de saludarlos. Y bueno, hoy nos vestimos con nuestras mejores prendas, como decimos por acá, ¿no? Porque tenemos dos invitados de lujo para hablar sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con la soberanía y la defensa de nuestra Argentina, ¿no? Y para también romper unos mitos que van a ser las preguntas que le haremos más tarde. Bueno, sí, acá un poco vos lo decías, ¿no? Esto de la soberanía, como escuchaba días pasados la charla que nos dio Sergio, la charla que nos dio Cristian, la presentación en el ámbito empresario, fundamentalmente con la vocación que ellos le imprimieron a esto del relacionamiento del Ministerio de Defensa y de todas las actividades vinculadas a la industria de la defensa con la industria y con un modelo industrialista privado. Este relacionamiento que tiene que haber y esta red que se puede gestionar alrededor de esto, ¿no? Y lo que parecía en primera instancia como una cosa muy formal y muy lejana, nos fuimos, la verdad es que particularmente y personalmente me fui metiendo en el tema y me fui fascinando con la tarea que ellos vienen desempeñando y con la real importancia que esto tiene en la geopolítica. Entonces, cuando terminábamos, fue ahí donde les pedí si podían participar y los invité si podían participar en el programa nuestro de geopolítica, porque definitivamente nosotros necesitamos incorporar todo lo que tiene que ver con la defensa, con el Ministerio de Defensa, en la sociedad, y como nosotros decimos siempre, la geopolítica es una cuestión que hoy toca a la sociedad de manera transversal, a la sociedad en lo cotidiano, influye en la sociedad de manera cotidiana. Y la defensa es un tema central en la geopolítica, ¿no? Sobre todo en estos días, sobre todo en estos tiempos, en el que, bueno, pudimos transitar muchas décadas del unipolarismo post la caída del muro de Berlín, pero hoy nos enfrentamos o nos encontramos en un mundo y en un escenario multipolar y donde conflictos bélicos empiezan a tejerse y empiezan a transitar en este mundo por esta lucha por el dominio, por el predominio y por la hegemonía global. Vimos cómo las cadenas de valor en términos de suministros industriales, la pandemia las ha quebrado de alguna manera y hoy nos encontramos en un mundo multicéntrico, donde estas cadenas transitan hacia un lugar de regionalismo, transitan hacia dejar de ser cadenas globales de valor para convertirse en cadenas regionales de valor. Y entonces ahí hay una gran oportunidad de articular y de trabajar en estos términos. Entonces, y ya para darles un poco el ingreso o la alocución a los invitados, yo hice una pequeña síntesis y un pequeño escenario para que el común de los ciudadanos podamos interpretar que la defensa es no solamente el desarrollo o la participación en guerras,
sino que la defensa es una cuestión que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la inserción y, como decimos, con este entramado en el que también es una industria y también genera riqueza, también derrama riqueza y también tenemos que llevarla hacia ese lugar. Entonces veía recientemente un informe, estudiaba para un poco recibir a los invitados, que además son amigos, pero que bueno, uno tiene que poder generarle esta cuestión de ida y vuelta. Entonces veía como el presupuesto de Estados Unidos en defensa, ¿no? En el 2022, casi 900.000 millones de dólares invertidos en términos de defensa, ¿no? En términos de inversión en el desarrollo de la defensa. Esos 900.000 millones de dólares que uno en la retórica dice gastaron en hacer guerras, son 900.000 millones de dólares que invirtieron en un desarrollo productivo, ¿no? Entonces tiene este doble juego, ¿no? Y veíamos cómo la lista viene bajando y la verdad es que Estados Unidos gasta más que los 8 países que le siguen en la lista juntos, ¿no? China, Rusia, India, Arabia Saudita en 5º lugar, me llamó mucho la atención. Y Brasil lo vi en el lugar 17 con casi 20.000 millones de dólares en términos de inversión en defensa. Y entonces ahí un poco lo que vamos a articular después de que ellos terminen de contarnos qué están haciendo, es esto de, en el ámbito de Mercosur, qué gran oportunidad tenemos para integrar estos proyectos de defensa, ¿no? Entonces, después vamos a trabajar un poco en estas cuestiones y cómo Mercosur nos permitiría una integración regional. Pero, bueno, para ya darle lugar a los invitados y que nos cuenten un poco. No sé cómo tienen preparados, si Sergio, vos primero, Cristian, pero manéjenlo ustedes. De nuevo, bienvenidos y agradecido por tenerlos y que nos cuenten todo eso, toda esa maravilla de soberanía que están haciendo. Bueno, dale. No tenemos nada preparado. Está bien. Pero bueno, charlemos. Charlemos, esa es la idea. La idea es que charlemos y que nos cuenten. Empiezo yo un poquito. Digo, sobre geopolítica. Celebro la inquietud de ustedes. Digo, la geopolítica tuvo como una especie de mala prensa académica después de la Segunda Guerra Mundial. Quizá porque algunos ideólogos o teóricos de la geopolítica habían sido alemanes y habían sido tomados por los nazis, y todo eso fue arrastrado al bando, quedó como en el bando perdedor. Y con la Guerra Fría y la ideologización de las visiones del mundo, es como que operó una idea de que se podía prescindir de la geografía cuando se analizaba la guerra y la política. Y aún la globalización, a mi juicio un poco ingenua, tras la caída del muro, tuvo eso. Además con el auge de la internet, de la digital, es como que, no importa la geografía. Bueno, hemos visto en las últimas décadas cómo la geografía termina imponiéndose, por más que hoy construyamos muchas de nuestras representaciones en el ciberespacio. Yo creo que eso hay que celebro el marco en el que ustedes plantean esto. Yendo un poquito a lo que charlábamos los otros días, en esa reunión que vos contabas, este año se cumplen 40 de funcionamiento institucional democrático de la Argentina y 41 de la Guerra del Atlántico Sur. Bueno, ahí hay un punto de inflexión para nosotros. Desde en aquel momento, creo que dejaron de operar dos cosas en la Argentina. La funesta doctrina de la seguridad nacional, que era poner a las Fuerzas Armadas de América Latina como policías de una estrategia imperial de Estados Unidos, con el cuento de que había que prevenir el comunismo. Bueno, colapsó al colapsar la dictadura militar argentina, que además terminó contra su credo
y profesión neoconservadora enfrentada a la OTAN, fue disruptiva, ¿no? Además de que vino la salida democrática que se consolidó, hubo ahí una lección aprendida que surgió en el informe Rattenbach, que fue la evaluación del desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto de Malvinas, que llevó adelante el general Rattenbach. Entre muchas otras cosas, ahí decía que nos habíamos preparado para hipótesis de conflicto con Chile, con Brasil, nos habíamos ocupado de la represión interna y habíamos librado en Malvinas no una, sino 3 guerras no del todo planificadas o no bien planificadas. Y el informe planteaba que había que asignarle una primacía a la concepción, a la preparación, a la doctrina y al accionar conjunto. Resaltaba el rol del Estado Mayor Conjunto, que no había estado presente en la planificación y el abordaje del conflicto. Bueno, la Argentina, desde aquel momento, demoró muchísimo discutiendo no las cosas que vos planteabas en la introducción de la soberanía y la defensa, sino que quedó muy ocupada en discutir lo que se llamaba la cuestión militar. Esto era, en el siglo XX, el permanente desborde del actor militar, de la corporación militar, asumida como una especie de tribunal de última instancia del sistema político argentino. Un poco lo que hoy pretenden hacer algunos componentes relevantes del Poder Judicial, ¿no? O sea, esto no me gusta, lo bloqueo y lo interrumpo. Me salgo del rol que tengo, abusando del poder que los argentinos me otorgan. Bueno, discutir la cuestión militar, que fue un arduo proceso que se dio social y culturalmente el pueblo argentino, nos llevó muchísimo tiempo. Un tiempo que ha fructificado, pero obligó o llevó a no pensar en defensa. Por pensar cómo evitábamos que los militares den golpe, dejamos de discutir defensa. Por 2 vertientes concurrentes, desde 2 lugares políticos muy distintos. Uno, la izquierda, el antimilitarismo, que ha sido una tradición en la Argentina larga, importada. Peronistas que estábamos enojados con la dictadura militar. Digamos. Ahí había un núcleo de gente que pensó que recortarle fondos a los militares era una manera de acotar su poder en pos de ese objetivo. Y desde el otro lado, y simétricamente, y quizá con más sagacidad, otra gente veía a la Fuerza Armada como un gasto que además había resultado medio disruptivo con Galtieri, al que habían llevado a Estados Unidos y después había tomado una acción fuera del plan, pero decía, esto es un gasto que no sirve para nada, los militares no deben custodiar la soberanía porque nosotros creemos que la soberanía no tiene sentido, que hay que plegarnos al dictate hemisférico de los Estados Unidos, entonces ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Eso fue recurrente, duró 20, 25 años y fue desfinanciando progresivamente la Fuerza Armada. En paralelo hubo una parte virtuosa de eso. En el año 88 se da la ley de defensa que nos rige, 3 años después la ley de seguridad interior y luego la de inteligencia. Esas 3 leyes se dan, la primera en el gobierno de Alfonsín, la segunda en el de Menem y la tercera donde la deben prevenir, anticipar, conjurar y repeler una agresión externa. Eso es lo que dice la ley, como misión principal. Le asigna misiones complementarias, sostener la campaña antártica, participar en misiones de paz en el exterior, participar ante emergencias y catástrofes, sostener la acción de las agencias de seguridad a requerimiento y si hubiese desborde de la situación de las policías, pero lo que dice la ley es que las Fuerzas Armadas deben concebirse, diseñarse, equiparse y entrenarse y hacer inteligencia en función de la actividad principal, no de las otras. Es decir, no deben hacer
inteligencia previniendo un conflicto policial o para las emergencias. Con la capacidad que adquieren para lo primero, desarrollan las otras. Bueno, eso funcionó, las Fuerzas Armadas se han plegado al orden institucional y democrático, pero sin embargo la ley no se reglamentó. Hasta los años 2006-2007, donde salen decretos que establecen la estructura reglamentan la ley, establecen la estructura de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y establecen un ciclo de planeamiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, toda esa demora tuvo que ver con esto, ¿no? Como ponerlas al costado, no mirarlo, evitar que den golpe. La Argentina discutió mucho lo que no deben hacer, pero discutió poco o se ocupó poco de lo que deben hacer. Eso cambió en el 2006-2005, cuando Nilda Garré fue ministra de Defensa. Se reglamenta la ley agrega una palabra a lo que dice la ley, el decreto reglamentario agrega una palabra a lo que dice la ley. El decreto reglamentario dice que las Fuerzas Armadas deben prevenir, conjurar, repeler una agresión externa estatal. ¿Por qué agrega lo de estatal? Porque en el año 89, tras la caída del muro de Berlín y no haber más comunismo, los Estados Unidos plantearon la doctrina de las nuevas amenazas, que era, como no hay más comunismo, las Fuerzas Armadas de los países de la América Latina deben ocuparse del narcotráfico, el terrorismo islámico, el crimen organizado global y participar de emergencias y catástrofes, que era una manera de volver a sacarlas del foco de la misión principal de custodia de los espacios soberanos, porque para eso están los Estados Unidos. Por eso el decreto agregó esa palabra. Esto por ahí se está discutiendo en estos momentos, para los que miren estas cosas, por parte de algunos componentes de la coalición opositora, que quieren volver a aquello así con eufemismo. ¿Qué es lo que... Entonces esa combinación de ajuste presupuestario más... se empezó a revertir ahí. En el 2006-2007 se le dio primacía al Estado Mayor Conjunto, se cambió la modalidad de planeamiento, se estableció un ciclo, una modalidad, una metodología de planeamiento modernizada, y se estableció un ciclo de planeamiento. Se hizo una tarea enorme que terminó en el plan hoy vigente de capacidades militares, que terminó en 2011. Ese plan cambió la forma, se abandonó una teoría que era planificar por hipótesis de conflicto, se empezó a planificar por capacidades que hay que tener para rechazar esa amenaza genérica. Se adoptó una estrategia de disuasión y cooperativa, planteando que hay que fortalecer un sistema regional sudamericano de defensa que pueda tener capacidad cooperativa y disuasiva. Y se inició ese ciclo de planeamiento, se cambió la formación, bueno, hubo una gran cantidad de avances. ¿Qué es lo que sucedió? Todos esos avances y todos esos planes no tuvieron un correlato presupuestario, lo cual deterioró la importancia o la validez, la vigencia, el empuje de ese plan. Por eso, cuando Agustín Rossi se enteró que iba a volver a ser ministro de Defensa en el año 2019, a fin de 2019, ya con el presidente Fernández electo, presentó un proyecto, que es de lo que va a hablar Cristian, que es el Fondo Nacional de la Defensa. Bueno, eso lo va a comentar Cristian en un ratito, pero apenas volvimos al ministerio, lo que se hizo fue dictar una nueva directiva política de defensa. Yo les decía, todo ese conjunto de decretos establecen un ciclo de planeamiento. En 4 años, a partir de una instrucción presidencial al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Armada, hay que diseñar y fijar los objetivos. Se dicta una directiva política de defensa. La directiva es pública, ¿y qué es lo que hace? Tiene una
apreciación internacional. Bueno, en ese punto, la que nosotros dictamos recoge lo que tenían las dos anteriores y no tuvo la que dictó Macri. Macri dictó en el año 2018 una directiva política de defensa que no tuvo ningún trabajo posterior, no produjo ningún documento, pero que sin embargo planteaba como único o principal problema sudamericano la situación en Venezuela. No mencionaba la presencia inglesa en las Islas Malvinas. La Constitución dice que recuperaremos las Islas Malvinas por la vía diplomática y en ejercicio del derecho internacional. Lo que no podemos dejar de contemplar es que en esa porción de la patria tenemos un asiento militar inglés, ¿no? Digo, no darse cuenta de eso y considerar que el problema que tenemos es Venezuela no va en línea con lo que nosotros pensamos que debe ser la política internacional y la presencia internacional de la Argentina. Tiene que ver con cualquier otra cosa. Bueno, por eso derogamos aquella directiva política. También esa directiva planteaba un artículo que decía que las Fuerzas Armadas deben concebirse abandonando la idea de desplegarse ocupando el territorio, y que lo que había que hacer era concentrarla en unas pocas y ágiles unidades, hacer un listado de cuarteles a cerrar y anualmente una propuesta de terreno militar a vender, escrito en el decreto de Macri. Digo, no es que lo invento yo, lo escribieron ellos. La misma gente que acordó algunas cosas, dice un señor inglés que era diplomático en el sótano de la embajada inglesa, y la misma gente que dijo que podríamos cambiar las Islas Malvinas por vacuna Pfizer. Digo, no me sorprende, pero lo escribieron ellos. ¿Qué es lo que viene después de la concepción esa de la apreciación internacional, donde lo que se reafirma es lo que para el peronismo fue la tercera posición, o lo que fue la neutralidad irigoyenista, o lo que fue lo mejor del régimen oligárquico con Ceballos y demás, y Sáenz Peña, digamos, planteando otra visión de la Argentina, donde por un lado tenemos una reafirmación de nuestra soberanía proyectada hacia el sur, y por otra una no injerencia en los asuntos de otras naciones. Digo, eso no fue un invento peronista. El peronismo le dio una vuelta mejoradora a una larga tradición de la diplomacia y la política internacional de la Argentina. Bueno, eso es la primera parte lo hago rápido para pasar a lo del FONDEF, pero esa es la primera parte. Luego la directiva plantea 5 espacios soberanos que hay que defender, que hay que vigilar, controlar y construir la capacidad nacional para eventualmente denegar a otro el uso de ese espacio soberano. Y esto es el espacio terrestre continental sudamericano, el espacio marítimo, insular y antártico, el espacio aéreo, el ciberespacio y el espacio exterior. Digo, que en esta, se agregó en esta directiva, pero bueno, la Argentina es uno de los pocos países que fabrica satélites. Entonces, no está tan mal que empecemos a ocuparnos de constituir una visión militar de lo que pasa en las órbitas, porque si bien la Argentina no puede poner un satélite en órbita, sí los puede fabricar y puede hacer otra cosa. La Argentina puede fabricar un satélite, alquilarle a otro un vector para ponerlo en órbita, y tiene la capacidad propia de despegar de ese cohete el satélite y posicionarlo y ajustar la órbita. Digo, no es poca cosa. Entonces, esos 5 espacios, cada uno tiene una instrucción y un abordaje para constituir esa política, como les decía, de vigilancia, control y presencia soberana. Voy a un ejemplo, el del espacio aéreo.
Si ustedes recuerdan, en los años 90 se debatía muchísimo en la Argentina que carecíamos de radares, que como carecíamos de radares, nuestros aviones iban a chocar en el aire, iban a caer como moscas, e iban a hacer que la Argentina dejase de figurar en los listados de terminales internacionales de aeropuertos por no estar adecuada. Eso se discutía con mucho énfasis en los medios de comunicación, al tiempo que se planteaba cómo privatizar el control aéreo, ¿no? Digo, hasta hubo algún cineasta que hizo películas y hablaba pestes de todo el mundo porque decía que había que hacer esto. Cineasta que era sobrino de uno de los dueños de Techín, que era uno de los interesados en, digo, el señor Piñeiro, ¿no? Bueno, se vociferó con eso, se hizo un proyecto que se trató en el Congreso para comprar radares por 700 millones de dólares, radares que iban a ser italianos, franceses o norteamericanos, solución de radarización que fue diseñada por las empresas y no por la Argentina, y por suerte no compramos esos radares. En el 2004, Néstor Kirchner tomó un desarrollo bastante avanzado de la Fuerza Aérea Argentina y decidió con el Ministerio de Planificación de Debido y con la empresa INVAP encarar la fabricación de radares nacionales. En casi 20 años, digo, no han pasado todavía 20 años, ese proyecto que tuvo un decreto, el decreto del SINVICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, logró gastar la quinta parte de lo que se preveía gastar, fabricar y montar la totalidad de los radares necesarios para nuestros aeropuertos, los radares secundarios, los radares que actúan con el avión declara su posición, el radar lo que hace es ordenar el tránsito. Se desplegaron los 22 necesarios. La Argentina empezó a fabricar y a desplegar los radares primarios, que son los radares que detectan un avión que no se declara, que se oculta. Bueno, 2015 terminó con 5 radares puestos en la frontera norte y la previsión de otros. El macrismo cortó el programa de radares, no lo eliminó, pero ejecutó el 8% de los fondos previstos. Puso uno en Villaguay cuando venía el G20 porque ya estaba fabricado, aunque lo montó en un sitio incompleto. Pero bueno, esto lo retomamos en el 2020. La Argentina también fabricó, a partir de que había empezado a estar en la producción de radares, radares meteorológicos y otro tipo de radares móviles, más pequeños, y componentes para radares, para satélites de componentes de radar. Quiero decir, accedió no solo a la fabricación, no solo a la ciencia, a la investigación, sino a la tecnología y a la fabricación seriada de radares. Cuando en 2020 hubo que renegociar el contrato que había dejado caer el macrismo, bueno, habían pasado 15 años, había habido una evolución en la tecnología radar y se actualizó el componente tecnológico de diseño. Quiero decir, la Argentina fabrica sus radares, los mantiene sin que tengan que venir técnicos extranjeros a mantenerlo, lo cual es una dependencia y es un gasto, pero además ha tenido la capacidad de evolucionar su propio sistema de radar en términos tecnológicos y comerciales. Bueno, ahora ese plan sigue, se están incorporando otros tipos de radares, marítimos, etc. Lo destaco porque creo que esto tiene, a veces nos quieren hacer creer que nosotros pudimos pergeñar el plan nuclear, pudimos tener YPF o Savi Mosconi, pero eso era en otra época y eran otros argentinos, y no está para nosotros que vivimos en el culo del mundo, en una terminal de transporte, entonces sin escala ni volumen de producción para poder afrontar desafíos. Bueno, argentinos de hoy, vivos, que están entre nosotros y no están jubilados siquiera, fueron capaces, con buenas ideas, con un poquitito de decisión política y con constancia, que es lo que suele faltarnos, de producir un avance enorme. Creo que son 15 países o menos los que pueden fabricar radares. Bueno, nosotros podemos hacer todo ese ciclo. Por último, y para cortar y dejarle un poquito a Cristian la palabra, la
la directiva política le pone un énfasis especial a la proyección, digamos, define tres zonas, pero le pone un énfasis especial a la zona sur. En esa zona sur hay algunas acciones que creo que hay que destacarla y conocerla. Bueno, cuando fue el COVID, las Fuerzas Armadas participaron durante casi 2 años de una acción en apoyo ante una emergencia que tuvo sus particularidades. Era una de esas misiones complementarias que yo dije al principio, pero esta tuvo una característica. Las Fuerzas Armadas siempre han participado ante emergencias o catástrofes. Pero si se acuerdan, en nuestra provincia, cuando se inundó Santa Fe, bueno, las Fuerzas Armadas intervinieron, eso fue importantísimo, fue muy valorado. Ahora, ¿qué pasaba? La intervención fue acotada geográficamente, era en Santa Fe. El resto del país, Paraná, Esperanza, la propia Santo Tomé, Rosario, seguían funcionando. Era un lugar acotado geográficamente, el lugar de la emergencia. Y a la vez, en el tiempo, fue un periodo también determinado, fue un par de meses, con distinta intensidad. La acción que encararon las Fuerzas Armadas en el 2020 fue con una variable extendida en todo el territorio nacional, con un tiempo indefinido, no se sabía cuándo iba a terminar, y con un grado de incertidumbre sobre las características de la emergencia también nunca antes afrontadas, digo. Y las Fuerzas Armadas participaron en esa actividad virtuosamente. Hubo gobernadores, algunos peronistas, algunos radicales, algunos de Santa Fe, que dijo que para poder encarar esto había que dictar el estado de sitio, lo cual era un disparate que por suerte no le hicimos caso. No hubo ningún incidente, ni por parte de las Fuerzas Armadas, ni por parte de la población respecto de ella, en casi 2 años de actuación interrumpida en asistencia sanitaria, alimentaria, logística. La que vimos en Rosario, pero también algunas que vimos menos. La cantidad de compatriotas que debieron ser evacuados de otros países, y eso fue porque la Fuerza Aérea tenía aviones de transporte que pudieron ir, aviones militares. Las low cost no hubieran ido. La aeronáutica comercial se paralizó. Los que dicen de que no tiene ningún sentido tener aerolíneas argentinas, bueno, varios de esos llamaban para pedir repatriarme a mi sobrina que se quedó varada en un viaje en no sé dónde. Digo, los mismos quejosos. Digo, creo que eso hay que valorar, como vos decías en la introducción, bueno, que se han visto que el mercado no solo era un cuento, sino que además en contextos de guerra como la de Ucrania no funciona, ni con plata. Hay cosas que ni siquiera pagándolas caras se pueden tener. Es un problema de soberanía, de cadenas críticas que hay que abordarlo. Esa misión, algunos dicen, reconcilió a la Fuerza Armada con el pueblo argentino. Yo creo que eso ya había pasado antes. Creo que esto lo que hizo fue ponerlo en escena. Decía que en el sur esto se expresó con más dramatismo. Tierra del Fuego fue una de las provincias con un sistema sanitario pequeño que de golpe tuvo que afrontar los cruceros que estaban dando vuelta, que además traían gente con el COVID encima. Digo, el primer reporte del COVID se dio en Antártida y luego en Tierra del Fuego. Una de las cosas que apareció fue la fragilidad logística en Tierra del Fuego. Una de las medidas que tomamos en estos años fue crear una frecuencia del ADE, la línea de fomento de la Fuerza Aérea, que cubre Ushuaia, Río Grande, San Julián y Río Gallego 3 veces por semana. Digo, eso es fundamental para vincular esa porción del Estado Nacional con el resto del continente sudamericano. Pusimos un radar en Río Grande, que habrán visto, que permitió el año pasado detectar vuelos furtivos desde Chile a algunos lugares del mar argentino. Seguramente eso antes pasaba y no lo veíamos. Bueno, incrementamos
la vigilancia en ese sector. Se inició la construcción de una nueva base naval en Ushuaia. Quien haya ido a Ushuaia habrá visto la precariedad del muelle. Bueno, la campaña antártica argentina tiene que sostenerse desde Ushuaia y no desde Buenos Aires, y para eso hace falta una instalación naval a la altura. Y eso se complementa con la base Petrel, que hemos reconstruido. A mediados de los años 70 la base Petrel se incendió, quedó como un campamento temporario. Este es el tercer año que la base Petrel es una base permanente y va a cambiar la seguridad y la eficiencia de la campaña antártica argentina. Estamos constituyendo una guarnición militar conjunta en Tolwyn, en Tierra del Fuego, con elementos de ingenieros en Tolwyn, en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene dos ciudades principales, Río Grande y Ushuaia, más o menos de 100.000 habitantes cada una. El cuartel lo estamos construyendo en Tolwyn, que tiene 5.000 habitantes. Eso también es hacer uso virtuoso de un rol que han tenido las Fuerzas Armadas de distribuir mejor la población y los recursos de la Argentina, que están demasiado concentrados en grandes ciudades. Estamos construyendo un cuartel en Catamarca, donde no había cuartel. Digo, en vez de cerrar unidades, las estamos abriendo. Y digo una última cosita. Se ha recompuesto el salario militar y se ha incrementado el número de soldados voluntarios. Yo creo que esto hay que destacarlo. Desde la época de finales del gobierno de Alfonsín, la cifra en el caso del ejército era de efectivos 6.500 oficiales, 19.000 suboficiales y 15.000 soldados. Menos soldados que suboficiales. Eso fue hasta el 2014, en ese momento que estaba Agustín Rossi ministro, el general Milani jefe del ejército, subió un poquito, subió a 18.000 soldados. Bueno, ¿qué es lo que planteamos en este gobierno de Alberto y Cristina Fernández? Incrementar el número de soldados. Entonces, el número tendría que ser 30.000 para el caso del ejército y menos por el volumen para la Fuerza Aérea y la Armada. Nos planteamos recomponer, en los 2 primeros años se recompuso lo que era el salario militar en cuanto a que tenía una parte del sueldo que era no remunerativo. Cuando se jubilaba el hombre pasaba a ganar mucho menos y eso desfinanciaba el sistema de retiros y la obra social, que las encontramos deficitarias. Bueno, se recompusieron eso, pero además el salario es todo remunerativo. Por otro lado, se pagaron las pensiones de Malvinas, que no se pagaban, y ahora empezó a incrementarse por sobre la pauta del sector público el salario militar. En el caso de los soldados voluntarios, se llevó a 30.000 soldados voluntarios. El año 2022 terminó en 28.000. Eso quiere decir que hay unos 16.000 compatriotas que se han incorporado, unos 16.000 más que se han sumado a las Fuerzas Armadas. Esto creo que tiene un efecto bueno para las Fuerzas Armadas, pero también bueno para el empleo y la construcción de ciudadanía y de capacidades laborales en la Argentina. Y creo que hay que resaltarlo, porque a veces tenemos muchos que dicen, todo chico que se porte mal o repruebe la secundaria hay que mandarlo a la colimba castigado, pero cuando fue incrementada el número de soldados voluntarios, no dice una palabra. Bueno, señores, este gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, ha incrementado el número de soldados voluntarios a los niveles de diseño de la Fuerza Armada que tendría que tener y no tenía desde el año 88. Si no contamos nosotros las buenas, no nos las va a contar el enemigo. Por eso, aunque me aparté un poquitín del tema en esto último, no quería dejar de decirlo. Para Eso. nada, Sergio. La verdad es que te dejamos que lo jugoso, lo que como comunicadores de la geopolítica teníamos intención de
nos contaras, lo contaste absolutamente todo, así que, y creo que no nos va a alcanzar, coincidirá Luis conmigo, no nos va a alcanzar este programa, vamos a tener que hacer otro más con ustedes, para seguirle contando a la gente esto que vos estás contando, ¿no? Porque verdaderamente, y creo que una de las cosas claves que dijiste fue que hay que hacer un trabajo muy profundo para reconciliar o para terminar de reconciliar a la ciudadanía en general con las Fuerzas Armadas, y esto es contándole lo que vos estuviste contándonos hasta ahora, porque venimos de una historia, ¿no? Evidentemente hubo algunos malos comportamientos que marcaron esa resistencia y ese rechazo que la sociedad tuvo respecto de las Fuerzas Armadas en otras épocas. Justificados y claramente todos deseamos que esos hechos no se repitan nunca más. Pero también fogoneados, también relacionados con una fuerte injerencia exterior, que fueron las que montaron todas estas situaciones que nosotros conocemos en la historia, en las que el ejército argentino desgraciadamente ha sido cómplice, pero también han sido cómplices otros ejércitos de la región, y verdaderamente ha existido una reconciliación tal vez más rápida que la nuestra. Creo que fundamentalmente uno de las cuestiones más importantes que ha marcado este distanciamiento casi visceral con las Fuerzas Armadas ha sido Malvinas, y creo que eso marca una situación en este sentido. Pero la verdad es que a nosotros nos preocupa y nos ocupa la tarea de que hoy es otro ejército, hoy es otra realidad, hoy es otra geopolítica, y esto quiero aprovechar, y aunque le saquemos un ratito, y Cristian, nos vas a disculpar, pero integrate también en esta conversación, y quiero hacerles, y abrirle también el juego a Luis para que participe, pero quiero hacerles algunas preguntas que me parecen centrales, y tiene que ver con esto. Ustedes desde la vida civil dentro del ejército, ¿consideran que está agotada la amenaza de que el ejército argentino vuelva en algún momento a atentar contra el pueblo, contra la ciudadanía, contra nuestro proyecto soberano? Porque eso es de una relevancia importantísima en términos de esto que vos decías recién. Más que las amenazas del propio ejército, en la historia del ejército argentino han sido más civiles y extranjeros los que han amenazado contra nuestra soberanía que el propio ejército, en alguna medida, si uno profundiza y desmenuza la historia argentina, ¿no? Entonces, estos que vos decías que se siguen repitiendo y que siguen siendo una amenaza, porque siguen alterando las cuestiones por debajo y siguen siendo de alguna manera cómplice con esa injerencia internacional que busca de alguna manera someter la soberanía de fundamentalmente la región. Entonces, esto es central que ustedes puedan transmitirle a la ciudadanía y a quienes nos están viendo, para que trabajemos en pos de esta reconciliación y en pos de entender que un ejército es el cuidador de la soberanía. Un ejército es un ejército bien entendido, un ejército bien presupuestado, un ejército bien pagado, un ejército con un plan estratégico. Es una cosa de relevancia importante en una nación y en una región. No sé quién, Sergio, si querés contestar. A ver, es para otro seminario, pero digo, las Fuerzas Armadas hoy y desde hace mucho tiempo están absolutamente integradas institucionalmente, están subordinadas como debe ser al poder político, y me parece que no hay ninguna variante a la vista de amenaza, de volver para atrás. En el discurso, cuando asume Alberto Fernández el 10 de diciembre del año 19, hay un pedacito que a mí me parece que hay que resaltarlo. Él tiene una frase, una oración, donde por primera vez, desde que Alfonsín habla asumiendo, es la primera vez que un presidente habla de la Fuerza Armada exclusivamente a futuro y sobre la misión principal a la que están encomendadas. No habló, eso lo criticaron por izquierda y por derecha, algunos diciendo que planteaba una vuelta de página y abandonar las políticas de memoria,
y otro de que pretendía utilizar a la Fuerza Armada y ganársela. La verdad que hizo lo correcto. Pero después de esa oración dijo, voy a devolverle a el área de Cancillería que se ocupa de Malvinas el rol de secretaría que perdió durante el gobierno de Macri. Pero no va a ser subsecretaría de Malvinas, va a ser Secretaría de Malvinas, Isla del Atlántico Sur, Espacio Marítimo Circundante y Antártida Argentina. Con lo cual le dio una orientación geopolítica que es la que reflejamos en la directiva política que yo les mencioné. Digo, sobre si las Fuerzas Armadas pueden volver a constituirse en un actor en la... Bueno, yo creo que hoy eso no está. Alguna gente puede gustarle. Ahora, el problema que tenemos que debatir es otro, no es ese. Yo creo que es cierto que hay tensiones imperiales, las hubo siempre. El problema de la Argentina, sin embargo, no son los imperios. No. El problema de la Argentina es la oligarquía argentina que basa su preeminencia en asociarse a los imperios gobernantes. Es a quien me refería yo. Que en la Argentina, pero es una diferencia sutil, pero le hace. No, el problema es un grupo de argentinos a los que le va muy bien planteándose ser los capataces de la estancia o los administradores de una Argentina subordinada. Lo que ellos ofrecen es doblegar a la chusma para posibilitar el extractivismo, que es lo que viene siendo un componente, una placa tectónica de la Argentina. La Argentina lo que debe resolver es ese problema, y ese problema no está en la Fuerza Armada, está en la cabeza de algunos compatriotas. Y en la cabeza de algunos compatriotas está de manera consciente y plena. Y en la de otros compatriotas está con pedacitos de alienación. Entonces el problema lo tenemos en la Fuerza Armada y lo tenemos en un montón de periodistas, jueces, becarios del CONICET, laburantes de pata al suelo, que se quieren ver como teniendo lugar en esa complementariedad con el imperio. Eso funcionó cuando Gran Bretaña era la potencia dominante, hasta que Gran Bretaña se vio en problema. A partir de la guerra del 14, en la Argentina sobran argentinos para ese modelo de país. Y ese es el problema que tenemos. Hay un montón de empresarios que cuando estés como la vaca empantanada, te patea cuando sale, llora cuando está empantanada y cuando sale te patea. Te patea porque no vamos acompañando la conciencia nacional, la conciencia de dónde estamos parados, de nuestros intereses objetivos con lo que percibimos. Entonces creo que esa inquietud que vos tenés no es de la Fuerza Armada, es del conjunto de la Argentina. Hasta que no resolvamos la cuestión nacional. De estos actores locales que vos decís, esta oligarquía y el ejército. Y de repente cuando se prendió la luz, los dos de las puntas desaparecieron y dejaron al ejército como el chico malo de la película. ¿Ok? Bien. Ahora, vos fuiste a un tema central y tiene que ver con esto. La decisión del Consejo Mercado Común, fuiste al tema regional, hasta que no tengamos esto, y ahí te iba a llevar yo, pero bueno, nos llevaste vos, gracias a Dios. Ahí te iba a llevar yo en este sentido. La integración regional. Estamos hablando de la única opción de Sudamérica, y venimos hablando hace 200 años en la integración. Cada día nadie discute que la única opción de Sudamérica, fundamentalmente de Sudamérica, más allá de Latinoamérica, pero de Sudamérica, es la integración. Venimos hablando o venimos teniendo como política de Estado Mercosur con todas sus debilidades, con toda su necesidad de dinamismo, no de debilidad. Como algunos presidentes nos quieren imponer esto de que Mercosur debe ser flexibilizado. No es por ahí. Pero digo, para no irnos del tema de defensa, nosotros tenemos una decisión del Consejo Mercado Común que tiene que ver con la estrategia de integración y de los puntos de integración relevantes en términos del proceso de integración de Mercosur. Y en ninguno de los puntos se habla de defensa. En ninguno de los puntos la defensa es uno de los temas estratégicos en esta cuestión. Entonces, quiero llevarte ahí, quiero preguntarte, ¿hay en el ejército argentino, hay en ustedes, qué visión tienen respecto de la necesidad
y del trabajo que hay que hacer pragmático en la sociedad para que defensa se incorpore definitivamente en un proyecto regional, porque la soberanía hoy por hoy no es nacional. Ya lo decían, ya hace tiempo hablábamos de que el nacionalismo se ha convertido o se ha transformado o ha evolucionado hacia el continentalismo. Entonces, si nosotros no entendemos que la soberanía hoy es continental y que para ello necesitamos una integración en términos de defensa, estamos complicados. Pero quiero tu visión desde el punto de vista desde adentro de la defensa, ¿no? Es así, pero eso que planteas está escrito en la Directiva Política de Defensa. Okay. Por otra parte, el vínculo, la Argentina construyó en los años 80 una distensión con Chile y Brasil, que eran las hipótesis de conflicto de momentos anteriores. También en eso no fue la Argentina la que planteaba eso. Perón planteó al revés. El ABC en el año era la unidad, con la unión con ellos. Cuando Perón firma el Tratado del Río de la Plata con el Uruguay, también plantea que tenemos que asociarnos. Después discutamos, pero asociados. No compitiendo, porque si no ganan los otros. La Argentina desarrolla excelentes vínculos militares, no solo del ejército, sino de la Fuerza Aérea y de la Armada y del Estado Mayor, los Estados Mayores conjuntos con las otras fuerzas. Con Chile tenemos una patrulla antártica combinada. Y se hace un ejercicio anual y se patrulla juntos. Con Perú se firmó. Hay un gran vínculo. Y cuando existió la UNASUR, el Consejo de Defensa de la UNASUR fue el más dinámico de todos los consejos. Lo que mejor y más regularmente funcionó en la UNASUR fue el Consejo de Defensa Sudamericano. Entonces, bueno, yo creo estaba que Chávez. No estaba Chávez. Estaban los que estaban. Y cuando fue la crisis de Bolivia, aún con Macri, la Argentina y Bolivia suspendieron en un momento las relaciones, era justo la transición, funcionó por acuerdos bilaterales militares, un par de crisis fronterizas que hubo. Yo creo que o sea, hay por debajo una entramada de vínculo y de integración. Como todas las cosas, el mismo problema que tenemos nosotros con otras magnitudes lo tienen los otros países de Sudamérica. Digo, cuesta a veces funcionar todos en armonía y en paralelo. A veces cuando gana uno, en el otro está no sé quién. Digo, eso sucede, pero digo, ese vínculo funciona y debe funcionar cada vez mejor. Y doy un ejemplo que por ahí hoy, si le dejo tiempo, y si no, la próxima charla dará Cristian. La Argentina está discutiendo hace años adquirir vehículos blindados a rueda. Bueno, ha evaluado oferta norteamericana, yanqui canadiense, oferta china, bueno, todo se orienta a adquirir vehículos a Brasil. Quizá no es el más, no sé, no sabemos si es el, digamos, todos tienen su pro y su contra, pero ¿cuál es el punto principal por el cual queremos tomar esa decisión? Que se fabrica con Brasil, que el 14% se fabrica en la Argentina y lo provee Iveco, que esa integración, si la podemos montar sobre intereses, además de sobre espiritualidades culturales, es mucho mejor. Bueno, eso lo tenemos que ir haciendo en cada una de las cosas. Bien, es interesantísimo. Yo creo que si... Perdóname otra cosita, ya que estamos y vos lo metiste, porque yo no quería llevar ahí. Yo quería. Sí, Perón decía, vamos a la universalidad. La humanidad se universaliza. El continentalismo es la etapa intermedia para pasar de los estados nacionales a la universalización. Bueno, esa universalización hay que ver cómo se hace. En los 90 se puso de moda el término de globalización. ¿Qué medio quiere decir que se globalizan las comunicaciones, ciertos flujos culturales y el tránsito de mercaderías? Después empezaron a aparecer las piedras en el zapato. Los bienes deben circular globalmente, pero las personas no. Sí, había que gestar una pandemia para que... Ahora, ¿qué es lo que quiero decir?
la globalización tampoco es simétrica, democrática y armoniosa. Hay algunos que globalizan y hay otros que son globalizados. Nosotros lo que tenemos que preservar es nuestras identidades nacionales y culturales en ese tránsito. Lo más lógico es hacerlo incorporándonos, entrelazándonos regionalmente. Eso es el camino que estamos obligados a transitar si queremos tener relevancia geopolítica estratégica. Si no, vamos a ser irrelevantes. Definitivamente creo en esa postura que vos planteás. El libro que recientemente terminé se llama así, Mercosur, la única opción de Sudamérica. Creo que la globalización ha retrocedido en términos, no en términos tecnológicos, pero sí en términos políticos y en términos estratégicos y geoestratégicos, y hoy nos vemos de vuelta en un continentalismo porque el mundo va hacia un escenario multicéntrico, como te decía, y más regional y de bloques que en otro sentido. Ahora, creo que, y los tres me acompañarán, y vamos a darle ahora lugar a Luis y a Cristian para que cerremos. No tenemos más tiempo, se nos acabó el programa, pero creo que tenemos que seguir el miércoles que viene. Yo creo, no sé Luis qué decís vos, pero me parece que esto está tan jugoso, esto está demasiado atractivo, y si ustedes, si Cristian y Sergio están de acuerdo, me parece que el miércoles que viene tenemos que hacer el capítulo 2 de esto para terminar de cerrarlo, para dejar que Cristian nos cuente en términos concretos cuáles son algunos de los proyectos y para que sigamos descubriendo y un poco en esta locución que tuvimos con Sergio, era darle esa oportunidad para mostrar que aunque el ejército y aunque la defensa no esté en los planes y mucho en las decisiones del Mercosur, están más integradas que muchas veces que otros aspectos y que otras líneas de integración en Sudamérica. Entonces hay que darle un fuerte apoyo y una fortaleza enorme a eso. Así que, no sé, ¿están de acuerdo Sergio y Cristian que el miércoles que viene hagamos el capítulo 2 de esto? ¿Tienen posibilidades? ¿Su agenda lo permite? Y si no, bueno, lo cerramos, le buscamos la vuelta para cerrarlo acá, pero no tenemos mucho más tiempo. Dale, pero yo bloqueo el micrófono y no hablo. Te damos agua para que trague saliva. Bueno, hagamos así, Cristian y Luis, si quieren ustedes hacernos un poquito en 2 minutos, porque la verdad son 8:02, se nos acabó el tiempo, pero para darles la palabra y para que nos cuenten por lo menos de qué trata un poco, Cristian, el miércoles que viene, en qué va a versar tu charla del miércoles que viene. Me parece demasiado estratégicamente importante para la sociedad en su conjunto, para que ustedes nos puedan dar la posibilidad de tenerlos un miércoles más. Bueno, básicamente, Gastón, lo que nosotros estamos dando a conocer, lo que es el Fondo Nacional de la Defensa, llamado FONDEP, que tiene por objetivo financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, específicamente la recuperación, modernización e incorporación del material, donde básicamente la ley 27.565, sancionada el 16 de septiembre del año 2020 y publicada en el Boletín Oficial el 1 de octubre de ese mismo año, dio la posibilidad, a nuestro juicio, de ser un parteaguas. En este sentido, estamos diciendo, después de 4 décadas de desfinanciación, donde obviamente las capacidades se fueron perdiendo con el tiempo y la obsolescencia tecnológica iba en ese mismo sentido, y lo que vino a plantear el Fondo Nacional de la Defensa, algo que recién el viceministro comentaba, que es el financiamiento. Es decir, había un plan de capacidades militares llamado Plan Camil, pero que obviamente nos faltó el telón de Aquiles, que era básicamente el financiamiento. Bueno, la ley FONDEP, que fue presentada por el ex ministro Agustín Rossi en el año 2019, en calidad de diputado nacional, y que después fue sancionada en la Cámara Alta en el 2020, dio la posibilidad de dar un horizonte temporal para esas fuerzas, en la cual anhelaban una serie de equipamientos que solamente lo veían cuando había algún intercambio específicamente de militares en el exterior. Bueno, básicamente tenemos un sinnúmero de proyectos. El FONDEP hoy está financiando 118 proyectos, es histórico. Déjamelo ahí, Cristian, déjamelo ahí porque me están diciendo que nos acaba el tiempo.
Pero sí, el miércoles que viene seguimos, estimados amigos. Luis, tenenos paciencia, pero se nos acabó el programa. Sé que tenés un montón de preguntas allí para hacerles, las pasamos para el miércoles que viene. Queremos darles un programa más porque queremos mostrarles que hoy el ejército argentino está integrado a la sociedad, que los civiles, los políticos, Sergio, Cristian, que están trabajando en estos temas de soberanía, están también integrando la relación empresarial, la relación industrial con el sector industrial de la nación, están trabajando arduamente en esto que tiene que ver con la reconciliación del ejército con la sociedad, pero además el trabajo conjunto, el proyecto militar enfocado también en la industria nacional, en el desarrollo tecnológico, en un proyecto productivo, que todo esto es soberanía. No entendemos, si no entendemos esto, no podemos entender que la geopolítica nos atraviesa en el día a día. Así que yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Sergio, tu alocución nos dejó claramente qué está pasando y qué viene pasando en estos términos, así que también súper agradecido. Y Cristian, los esperamos a los dos el miércoles que viene para que nos cuentes esos 117 proyectos, para que nos cuentes cómo se puede relacionar el sector productivo, el sector industrial, y para que la sociedad vea que esto también es prosperidad y esto es trabajo, y que nosotros somos y fuimos un movimiento obrero, un movimiento de trabajo, un movimiento de desarrollo, y en este sentido tenemos que retomar ese lugar, ¿no? Ese lugar, el trabajo también es soberanía, y en ese sentido es un poco la función nuestra acá, desde el Complejo Cultural Atlas, tratando de que la geopolítica sirva para interpretar y sirva para el desarrollo de la región, ¿no? Así que, estimados amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian, gracias, Sergio, gracias, Luis. Perdón por no haberte dado la palabra hoy, pero te prometo que el miércoles que viene, Sergio y yo no hablamos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Que tengan buena semana y que Dios los bendiga, y nos vemos el miércoles que viene.